Hola, en esta clase vamos a crear nuestro primer transaction, para lo cual vamos a abrir nuestra instancia de SAP Business One. Esperamos a que cargue y ponemos nuestras credenciales. Lo que vamos a hacer va a ser un transaction para, en el caso de que quiera crear una orden de compra y no tenga un dato específico, le dé un error al usuario. Entonces nos vamos a lo que es compras, pedidos. Y aquí podemos ver la ventana de órdenes de compra. Vamos a crear un campo de usuario nuevo, que es el que vamos a estar validando en estos videos. Para ello nos vamos a herramientas, herramientas de personalización y campos definidos por el usuario. Este caso es un documento de marketing y nos vamos al título. Aquí vamos a crear el campo llamado identidad. Le damos crear, le damos que sí. Y el campo se estará creando en lo que son todos los documentos de marketing, ya sea órdenes de compra, órdenes de venta, facturas, etcétera. Ok, entonces volvemos a la ventana de pedidos y visualizamos campos definidos por el usuario. Y como podemos ver, aquí no está nuestro campo de identidad. Entonces procederemos a pasarlo a la ventana principal para trabajar con mayor facilidad. Le damos a editar UI y lo arrastramos hasta la ventana principal. Le damos guardar, le damos dejar y ya tenemos nuestro campo en la ventana principal. Ya está creado el campo, entonces ahora procederemos a crear el transaction. Para eso abrimos nuestra instancia de SQL Server o HANA Studio en el caso de que ustedes tengan HANA. Mientras carga podemos ver el nombre que le asignamos a nuestro campo. Para eso nos vamos a visualizar información del sistema y como podemos ver en la parte inferior izquierda aparece el nombre de nuestro campo llamado U-identidad. Y la tabla de órdenes de compra es la OPOR, como les había mencionado, que está ahí a la parte izquierda a la par del nombre. Ok, ya cargó nuestra instancia de SQL. Entonces, como les había mencionado, seleccionamos nuestra base de datos. En este caso usaremos la que se llama SBO Demo PE. Abrimos programabilidad y procedimientos de almacenado. Buscamos nuestro transaction, que es este, como les había mencionado. Le damos clic derecho a modificar para ver el contenido del transaction. Y como podemos ver, aquí está el contenido de nuestro transaction notification. Entonces copiaremos todo lo que está en el alter y lo pegaremos en un nuevo query. Aquí donde dice Add Your Code es donde estaremos escribiendo nuestro código. Entonces el transaction que vamos a hacer, como les mencionaba, va a ser que si el usuario crea una orden de compra y deja el campo de identidad del proveedor vacía, le dé un error. Para lo cual vamos a crear una orden de compra de ejemplo para ver el funcionamiento. Ponemos el proveedor, ponemos el artículo
Y aquí, como podemos observar, no hemos ingresado nada en el campo de identidad. Le damos crear. Y como pueden ver, se creó normalmente, ya que por el momento no hay ningún transaction que valide este campo, ni ningún otro campo. Entonces ahora procedemos a crear el código, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Tenemos lo que es la estructura que les había mencionado en videos anteriores. Entonces empezaremos con un if y nuestro object type sería el, como les había mencionado, el 22, ya que este es el de la tabla de órdenes de compra. Seguido ponemos un i para también asignar el valor de nuestro variable de transaction type. En este caso lo haremos de tipo A y de tipo U, que sería de agregar y actualizar. Y ahora procederemos a crear el transaction, para lo cual ponemos nuestro begin y el end. Entonces vamos a necesitar una variable, la cual es esta que creé aquí, llamada id. Este va a ser de tipo varchar con una cantidad de 100. Que aquí va a ser donde se va a guardar el campo de la identidad. Y aquí he puesto un comentario que dice variables propias, que va a ser donde vamos a estar creando nuestras variables. Entonces, para asignarle un valor a la variable, es igual que el SQL Server. Entonces escribimos un set @id y entre paréntesis la consulta cómo vamos a obtener nuestro valor, que sería select de la tabla o por, que es el nombre de nuestra tabla, como podemos ver acá abajo. ¿Y qué campo vamos a validar? Pues el que acabamos de crear, que se llama u-identidad. Le ponemos el where, como les había mencionado en las clases anteriores, la llave de la tabla o por es el doc entry. Como la mayoría de las tablas siempre será el doc entry. En algunos casos será el code o el item code, pero en la mayoría de los casos siempre es el doc entry. Igualmente lo podemos validar en la tabla de object types. Entonces va a ser igual a lo que está en memoria, que como les había mencionado es nuestra variable. Cerramos paréntesis. Solo déjenme ver aquí porque me está dando error acá. Oh, me falta el in. Listo. Entonces ahora hacemos la respectiva validación de nuestra transaction. Ponemos un if. Entonces le decimos que si nuestra variable de id es nula o la variable id es igual a comilla comilla, o sea que está vacío, ponemos un begin y aquí es donde va a entrar el transaction. Entonces le asignaremos el código de error en la variable de error, que como nuestro primer transaction le pondremos el número 1. Y asignamos el valor del error de mensaje, que es el que verá usuario en pantalla. Igualmente ponemos un set @error message y le vamos a poner lo siguiente: error el número de identidad no puede quedar vacío. Y con esto hemos creado nuestro primer transaction. Le damos ejecutar. Como pueden observar, ya se ha creado nuestro transaction. Entonces procederemos a hacer la prueba.
creamos una nueva orden de compra, seleccionamos el proveedor, un artículo, vamos a ponerle 2000 y vamos a dejar el campo de identidad vacío. Le damos crear y como pueden observar ya salió nuestra transaction con el error. Ingresaremos un número cualquiera para validar que nos deje pasar, para que no quede vacío, y como pueden observar se ha creado correctamente. Ahora este campo es obligatorio para que el usuario lo llene y no le deje vacío. Como le agregamos el add y el update, ahora probaremos a hacer una actualización. Dejamos el campo vacío, le damos a actualizar y como pueden ver vuelve a salir nuestro error porque el campo ahora es obligatorio. Entonces no lo podemos dejar vacío, le ponemos un número, le damos a actualizar y como pueden observar ya se ha actualizado correctamente. Entonces eso sería todo nuestro primer transaction. En el siguiente video estaremos viendo cómo crear este mismo transaction de otra manera.